Hola chicos, buenas tardes. Vamos a iniciar nuestra clase del día de hoy. Vamos a seguir avanzando en nuestro contenido. Nos queda muy poquito para acabar. Trabajaremos hoy, que es 25 de abril, con el tema de ley de Ampere. 3 clases más y se acaba el contenido, ¿no? Ya están a punto de terminar este bendito curso. Entonces, vamos a seguir trabajando. Recordarán que en la última clase estábamos hablando sobre la fuerza magnética que existe entre cables paralelos. Ecuación que surgió cuando nosotros aplicábamos la ley de Biot-Savart y la fuerza magnética en un cable a dos cables por los que circulaba corriente, ¿verdad? Vamos a trabajar hoy entonces en este tema, hoy que es 25 de abril del 2022, con el tema de ley de Ampere. Antes de empezar con el video, quisiera contarte que actualmente más del 70% de las vistas obtenidas son de personas que no están suscritas. Si estás viendo el video, suscríbete. Ayudarías a crecer el canal y me apoyarías mucho. Es gratis. Solo mueve el cursor hasta el botón inferior y pincha en suscríbete. Vamos, no te llevará más de 5 segundos. Muy bien. La ley de Ampere es una ecuación que surge de casualidad. André-Marie Ampère intentaba encontrar una expresión y una aplicación a algo que él quería denominar la diferencia de potencial magnético. Recordarán ustedes que la diferencia de potencial eléctrico, delta V, se calculaba como la integral a través de una trayectoria específica del producto punto entre el campo y un diferencial de trayectoria. Esta es la expresión que define la diferencia de potencial. André-Marie Ampère intentaba generar una expresión que pudiera definirse como la diferencia de potencial magnético y a su vez pues tratar de encontrar o de descubrir algunas aplicaciones a esta diferencia de potencial magnético. Supónganse entonces que nosotros tenemos un cable por el que está circulando una corriente. Supónganse que en este cable que he dibujado aquí circula una corriente en esta dirección. De acuerdo a la regla de la mano derecha, si ustedes colocan su pulgar en esta dirección, se darán cuenta que ustedes pueden cerrar su mano más o menos siguiendo esta dirección, ¿verdad? Aquí se está generando entonces un campo magnético alrededor de este cable debido a la corriente que circula por él. Más o menos así. Este es el campo magnético que se genera alrededor del cable. Por lo tanto, si quisiéramos nosotros también, así como André-Marie Ampère, intentar encontrar una expresión que defina la diferencia de potencial del campo magnético, esto sería igual a la integral a través de una trayectoria específica del campo magnético multiplicado por una diferencial de trayectoria. ¿Estamos? Este diferencial de trayectoria es la trayectoria que se sigue entre dos puntos específicos en un campo magnético. Supónganse lo siguiente, supónganse que nosotros queremos movernos a lo largo de una línea de campo magnético y ver qué pasa. Dado de que la línea de campo magnético se cierra sobre sí misma, entonces la diferencia de potencial magnética ficticia se reescribiría ahora como la integral a través de una trayectoria cerrada. Recordarán que este círculo se utiliza para especificar que tenemos una trayectoria cerrada, si es una integral de línea, o si es una integral doble sobre una superficie cerrada, pues se utiliza la integral doble, ¿no? Como la ley de Gauss. En este caso, del campo magnético multiplicado por el diferencial de trayectoria. Si nos centramos en resolver esta integral para determinar cuál es el valor, ¿sí?, y qué relación tiene con algunos elementos que ya hemos calculado, pues veamos.
Vamos a integrar entonces sobre el campo magnético. Y el campo magnético alrededor de un cable largo, pues ya aprendimos cómo se calcula, cómo es su expresión. Entonces la integral a través de una curva específica cerrada estaría expresada por el campo magnético debido a un conductor largo por el que circula la corriente. Sabemos que eso se calcula como la permeabilidad del espacio libre por la intensidad de la corriente dividido 2pi por la separación o la distancia a la que estamos calculando el campo magnético respecto a la corriente. Supónganse que esa distancia pues es esta de aquí, que vamos a llamar R. Entonces aquí me quedaría R y aquí me va a quedar ds. Siendo ds los pequeños trocitos de longitud sobre la trayectoria que estamos integrando. Es decir, aquí vamos a subdividir esto en pequeños trocitos. Noten, por favor, que en esta integral, al ser siempre una integral, todas las constantes pueden salir. La constante es constante, el 2 es constante, pi es constante, i es constante. Y la distancia r a lo largo de la trayectoria o de los diferentes diferenciales de longitud que nosotros coloquemos es constante y siempre va a ser r. Por lo tanto, puede también salir de la integral. Esta expresión entonces me quedaría de momento la integral a través de una trayectoria cerrada de, vamos a ver, ds, quedándome en el exterior la permeabilidad por la intensidad por 2pi por r. La integral o la suma de las pequeñas contribuciones de las trayectorias, pues no es nada más que la trayectoria total. En este caso, la trayectoria total representa una circunferencia. Esto sería entonces igual a la permeabilidad por la intensidad de corriente dividido 2pi por r multiplicado por la longitud de la curva, en este caso 2pi por r. Noten por favor que puedo cancelar las expresiones 2pi por r y finalmente entonces me quedaría que el resultado de esa integral quedaría únicamente como la permeabilidad del espacio libre multiplicado por la intensidad de corriente. A pesar de que André-Marie Ampère intentaba encontrar una expresión para la diferencia de potencial magnético, la diferencia de potencial magnético no es una expresión que sea útil dentro de las fuentes magnéticas y dentro de los campos magnéticos. No es algo que realmente genere una importancia y algún elemento importante en su estudio. Existe, de que existe, existe. Sin embargo, mientras él intentaba definir esta expresión, se topó con que la integral le llevaba a de que la corriente multiplicada por la permeabilidad del espacio libre definía esa integral. Noten, por favor, que esa integral no depende de la trayectoria que nosotros estemos siguiendo. Si nosotros integráramos siguiendo otra trayectoria cerrada, por ejemplo, si a alguien se le ocurriera, mira, usted no me va a mandar a mí, va a decir alguien, yo voy a integrar sobre una superficie rectangular, sobre una curva rectangular, pues se puede. Podemos parametrizar la curva, hacer las 4 integrales para cada uno de los segmentos y al final pues vamos a llegar a esta misma expresión. Y así, si nosotros integramos siguiendo cualquier trayectoria cerrada alrededor de una corriente, la expresión siempre va a ser la misma y va a ser constante. La permeabilidad del espacio libre por la intensidad de la corriente. Esta expresión, entonces, a la que llevó André-Marie Ampère, se conoce ahora como la ley de Ampère. La integral sobre una trayectoria cerrada de cualquier forma del producto punto entre el campo y el diferencial de trayectoria siempre es lo mismo que la permeabilidad del espacio libre multiplicado por la intensidad de corriente, en donde esta intensidad de corriente es la intensidad de corriente encerrada por la curva C. Y C es una trayectoria cerrada, por supuesto, que se conoce como trayectoria amperiana. Perdón. La ley de Ampère entonces afirma de que si nosotros encerramos una corriente mediante una trayectoria específica, se cumple que la integral del campo magnético a lo largo de esa trayectoria siempre es el resultado de la permeabilidad del espacio libre multiplicado por la intensidad de corriente. Perdón. Esta ecuación es bastante útil. ¿Por qué es bastante útil? Porque
Esta expresión es una de las ecuaciones de Maxwell, incompletas, pero pues forma parte de las ecuaciones de Maxwell. Inicialmente se creía que estas líneas de campo magnético que se generan alrededor de un conductor por el que circula corriente son estacionarias, es decir, permanecen siempre allí. Sin embargo, conforme los estudios aumentaron, se descubrió que estas líneas de campo magnético no permanecen estacionarias, sino que se mueven a lo largo del cable, generando ondas, como las ondas que se generan en agua cuando una piedra cae. Ondas que viajan en el espacio. Esas ondas se conocen ahora como ondas electromagnéticas. Electromagnéticas, ¿sí? Esas ondas electromagnéticas, dependiendo de la corriente que tengan, pueden trasladar pulsos de información. Vean que esta ecuación de Ampère relaciona campos magnéticos con corriente. Es decir, nosotros podemos con una corriente generar una onda de campo magnético o viceversa. Teniendo una onda de campo magnético podemos transformar esto a una corriente. Esto revolucionó las comunicaciones, porque entonces se puede crear una corriente que genere un campo magnético. Esta onda de campo magnético viaja por el espacio y en algún momento existe un receptor que percibe esta onda electromagnética y lo transforma en corriente que nos permite a nosotros utilizar cualquier dispositivo. Por ejemplo, el Bluetooth es una onda electromagnética que viaja de nuestro dispositivo a nuestro reloj, o de nuestro dispositivo a nuestros audífonos, o a cualquier otro elemento. Las señales de Wi-Fi son ondas electromagnéticas que se han perfeccionado para que puedan trasladar información. ¿Estamos? Entonces, a estas ondas que se están generando aquí se les conoce como ondas electromagnéticas. ¿Estamos? Perdone. Las señales de televisión. Sí, dígame. Ahorita que estaban mencionando eso, entonces básicamente el cable, bueno, todos los cables, ¿verdad? Que transportan información así como el coaxial funcionan de la misma manera, ¿no? Más o menos, porque por ejemplo el cable coaxial, que es el cable de cable, ¿no? Ese transporta impulsos eléctricos a lo largo de su cable. Entonces no generan campos magnéticos a su alrededor. Por ejemplo, los cables que se utilizan para Internet, los cables de cable que se utilizan para Internet, lo mismo, envían información a través de este cable de cobre que tienen en el centro, no como ondas electromagnéticas. ¿Me explico? Sí, gracias, ya más claro, gracias. Muy bien. Por eso es bien importante la ley de Ampère. A pesar de que fue un accidente y intentaba encontrar algo que se llamara diferencia de potencial magnético, no fue útil, pero su ecuación sí que lo fue. Estamos agregándole un elemento, las variaciones del campo magnético alrededor de esto y ya se pueden generar las ondas electromagnéticas. Entonces, hagamos un ejemplo para que nos familiaricemos con esta ecuación. Dice este problema. Cada uno de los 8 conductores indicados en la figura 48, 8 conductores, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, conduce 2 amperios. Cada uno lleva 2 amperios. Hacia adentro o hacia afuera de la página. Observen que aquí tenemos un puntito, aquí tenemos una X, puntito, X y demás. Están indicadas 2 trayectorias por la integral de línea de aquí. ¿Cuál es el valor de la integral para la trayectoria de puntos? Siendo nuestra trayectoria de puntos el inciso B para la trayectoria de trazos, es decir, la línea punteada, ¿no? Muy bien. El problema, pues parece raro, ¿no? Porque el problema me está pidiendo cuál es el valor de la integral. O sea, quiere que calculemos esta integral. Bueno, pues la ley de Ampère relaciona una integral, precisamente esa integral. La integral a través de una trayectoria cerrada de B por ds. Y según esta ley de Ampère, eso es siempre el resultado, permeabilidad por la intensidad de la corriente. Siendo la intensidad de la corriente, esta I, la corriente encerrada por C, la totalidad de esa corriente. Por lo tanto, si nosotros nombramos a las 2 trayectorias que tenemos aquí, por ejemplo, esta corriente C1 y esta corriente aquí C2, entonces, esta trayectoria, ¿ven? Esta trayectoria que no es circular ahora,
cumple también con la ley de Ampere. Eso significa entonces que para poder calcular la integral, pues yo puedo calcular entonces realmente esta constante, que es más fácil. Entonces la integral a lo largo de C sub 1 de B por ds, para este caso particular, sería la permeabilidad. ¿Se recuerdan que la permeabilidad no es nada más que 4pi por 10 a la menos 7 teslas metros sobre amperio? Todo esto multiplicado por la totalidad de la corriente que está encerrada por la trayectoria. ¿Cuántas corrientes tenemos? Tenemos una corriente, tenemos otra corriente y tenemos una corriente en dirección contraria. Si le asignamos dirección a las corrientes, pues supongamos que estas son corrientes positivas y esta corriente aquí es negativa, ¿no? Por lo tanto, tenemos 2 amperios más 2 amperios, 4 amperios menos 2 amperios. Entonces, la corriente total que está circulando por acá son de 2 amperios. ¿Estamos? No son 6, son 2 amperios dado de que le hemos asignado dirección a las corrientes. Aquí me queda entonces 2 amperios. Noten que podemos cancelar amperio con amperio. Y el resultado de esta integral sería de 2 por 4, 8pi por 10 a la menos 7 teslas por metro. Y así hemos calculado entonces el valor de esa integral, sin integrar, a lo largo de la curva C1. Vamos con la siguiente integral. Vamos con el inciso B, porque ese sería el inciso A. Para el inciso B, la misma idea. El problema quiere que calcule la integral a lo largo de la trayectoria cerrada número 2 de el campo multiplicado por ds. Y esto es lo mismo que la permeabilidad multiplicada por la intensidad de corriente encerrada por la totalidad de la curva C2. En este caso, noten que tenemos 2 corrientes hacia afuera y 2 corrientes hacia adentro. Por lo tanto, la corriente total que circula por allí es 0, debido a que tenemos 2 salientes y 2 entrantes. Eso significa que aquí podemos escribir, dado de que la corriente total es 0, 0 por la permeabilidad es 0, y me quedaría entonces que la integral a través de la trayectoria cerrada número 2 de B por ds es igual a 0. Y así hemos resuelto entonces los 2 incisos para este problema. ¿Me explico? ¿Alguna pregunta? Por el momento todo claro, Vinci. Muy bien. Vean que está fácil, ¿no? La integral se representa mediante una constante, y entonces es más simple. Hagamos otro ejemplo. Vamos a ver. A ver, este problema dice así. La figura 3025 es la vista de la sección transversal de un cable coaxial. Precisamente lo que damos, ¿no? Esos cables que se utilizan para cable. Ahora, pues si ustedes no conocen eso, raro, ¿no? Yo diría que todavía existen esas empresas de cable que transportan el cable por un cable, ¿no? Ahora generalmente, pues algunos ya tienen su antenita y tienen un dispositivo, pero antes existían unos cables, generalmente de color negro, que estaban forrados por una especie de mallado de cable, y luego pues forrados por una especie de cable de aislante blanco como Grupor, y en el centro llevaban un cable de cobre. ¿Vamos? Yo creo que tal vez, no sé, muchos los tendremos todavía. En este caso, pues esto es un cable coaxial también. Estamos coaxiales que comparten el mismo eje. Es un eje, este cable comparte el mismo eje, este aislante el mismo eje y este aislante el mismo eje. Es la vista de sección cable coaxial. El conductor central, este de aquí, está rodeado por una capa de hule. Según lo que el problema dice, esta es una capa de hule, la cual está rodeada por un conductor exterior. Sería este conductor exterior, que a su vez está rodeado por otra capa de hule. En una aplicación particular, la corriente en el conductor interno es de 1 amperio. Ven, aquí circula una corriente de 1 amperio hacia afuera de la página, por eso es un puntito, ¿no? Saliendo. Y la corriente en el conductor externo es de 3 amperios hacia adentro. O sea, la totalidad de la corriente que circula aquí es de 3 amperios, ¿no? Entrante. Determine la magnitud y la dirección del campo magnético en los puntos A y B.
voy a realizar una captura de esta figurita para poder rayar encima de ella. Ahí está. El problema entonces quiere que calculemos, vamos a ver cómo es la cosa, determinar la magnitud y la dirección del campo magnético en los puntos A y B. Bueno, empecemos el campo magnético en el punto A. Para poder calcular el campo magnético voy a aprovecharme de la ley de Ampère. La ley de Ampère necesita de una trayectoria cerrada. Voy a dibujar una trayectoria cerrada, pues que sea de fácil cálculo. En este caso, pues voy a dibujar una trayectoria cerrada circular. Más o menos. Veámoslo bien. Creo que quedó mejor. Supónganse esta trayectoria cerrada. Si usamos la regla de la mano derecha, podemos determinar cuál es la dirección del campo magnético de acuerdo a nuestra vista. Vean de qué se recordarán. Para usar la regla de la mano derecha, con cables con corriente, coloco mi dedo pulgar apuntando en la dirección de la corriente. Es decir, aquí, como el campo magnético, la corriente es hacia afuera del cable, hacia afuera de la pantalla, pues el pulgar apuntando hacia afuera de la pantalla. Y la dirección en la que pueda cerrar mis 4 dedos va a ser la dirección del campo magnético. Si ustedes hacen eso allí donde se encuentran, pues no me dejarán mentir de que sus dedos se cierran en esta dirección. Por lo tanto, el campo magnético es en contra de las manecillas del reloj en la vista que nosotros tenemos. Ese es el campo magnético. Muy bien, apliquemos ahora entonces la ley de Ampère. La ley de Ampère afirma que la integral, vamos a llamar a esta trayectoria C1, a lo largo de C1, que es una trayectoria cerrada, de B por ds, tiene que ser igual a la permeabilidad por la intensidad de la corriente. Y la intensidad de la corriente se refiere a la intensidad de la corriente encerrada por esa trayectoria. ¿Cuántas corrientes encierra esa trayectoria? Pues encierra solo una. ¿Cuál? 1 amperio. No me interesa el resto de corrientes que estén fuera. Solamente me interesa la corriente que esté dentro de esa trayectoria amperiana que nosotros hemos dibujado. Muy bien. Como el problema necesita el campo magnético, pues ustedes se recordarán que alrededor de un cable el campo magnético es constante. Al ser constante, entonces esta expresión B puede salir de la integral. Dejándome entonces aquí B por la integral a lo largo de trayectoria C1 por ds. Eso es igual a la permeabilidad del espacio libre por la intensidad de la corriente. La integral de ds pues no es nada más que la longitud total de la trayectoria. Entonces me quedaría aquí B por la longitud total. La longitud total no es nada más que la longitud de la trayectoria, que por ser una circunferencia es 2pi por su radio. ¿Y cuánto es el radio? Según lo que el problema indica, es de 1 milímetro. Entonces aquí me quedaría 2pi por ese radio, y esto es igual a la permeabilidad por la intensidad de la corriente. De tal manera entonces que el campo magnético es igual a la permeabilidad por la intensidad de la corriente dividido 2pi por el radio. En este caso entonces la permeabilidad es 4pi por 10 a la menos 7 teslas metros sobre amperio multiplicado por la intensidad de la corriente encerrada por esa trayectoria, que ya vimos que es únicamente 1 amperio, dividido 2pi por el radio. El radio dijimos que era de 1 milímetro. Por lo tanto, tengo todos los elementos para realizar los cálculos en la calculadora. ¿Qué me quedaría entonces? Veamos 4pi por 10 elevado a la menos 7 multiplicado por 1 dividido 2 por pi multiplicado por 1 por 10 a la menos 3. Y me queda entonces que el campo magnético es 1, 2, 3, 0.2 militeslas. Ahí tenemos entonces el valor del campo magnético. ¿Estamos? Para la primera parte. Luego vamos a calcular para el punto B. Entonces vamos a suponer que ese es el inciso A. Vamos para el inciso B. Para el inciso B voy a hacer prácticamente lo mismo. Voy a dibujar una trayectoria que pase por el punto B.
Ahí está. Más o menos, ¿no? Muy bien. Entonces, esta trayectoria nosotros lo vamos a llamar C sub 2. La ley de Ampère afirma que la integral a través de la trayectoria C sub 2, que es cerrada, del producto punto entre el campo y el diferencial de la trayectoria, siempre es igual a la permeabilidad del espacio libre por la intensidad de la corriente encerrada. Esta corriente es la totalidad de la corriente encerrada. Noten, por favor, que esta trayectoria C sub 2 contiene ahora una corriente de 3 amperios hacia la pantalla y una corriente de 1 amperio saliendo de la pantalla. Entonces, si 3 entran y 1 sale, entonces tenemos una corriente neta contenida de 2 amperios, ¿verdad? Por lo tanto, yo podría escribir aquí que, por la misma expresión del anterior, ¿no? Que el campo magnético por la longitud es igual a la permeabilidad por la intensidad de la corriente, dado de que el campo magnético es constante en alrededor de un punto circular, y la longitud pues simplemente sería 2pi por r. Entonces me queda que el campo sería la permeabilidad por la intensidad dividido 2pi por r. En este caso entonces me quedaría que el campo magnético sería la permeabilidad 4pi por 10 a la menos 7 teslas metros sobre amperio, por la corriente que dijimos que es de 2 amperios, porque es la corriente total, dado de que 3 entran y 1 sale, entonces son 2 amperios entrantes, por 2pi, o dividido por 2pi, por el radio. ¿Cuánto es el radio? El radio de esa circunferencia, pues es de 3 milímetros. Entonces escribo aquí 3 milímetros. Veamos de cuánto es esta magnitud del campo. Ah, bueno, pero falta la dirección, ¿no? Noten, por favor, que si tenemos 3 entrantes y 1 saliente, es como que tuviéramos simplemente una corriente total aquí de 2 amperios entrantes. Al ser entrante, y ustedes colocan su dedo pulgar en esa dirección entrante, se darán cuenta que pueden cerrar su mano siguiendo la trayectoria esta de aquí. Por lo tanto, el campo magnético es circulante alrededor de este cable coaxial a favor de las manecillas del reloj, de acuerdo a la vista que se presenta. Entonces ya tenemos direcciones ya, calculemos ahora la magnitud. 4pi por 10 elevado a la menos 7 por 2 amperios dividido 2 por pi, entonces 3 pi por 3 por 10 a la menos 3. Y obtengo de que el campo magnético sería de 1, 2, 3, 0.13 militeslas. Y así hemos entonces respondido las dos preguntas que el problema me hacía. ¿Me explico? ¿Alguna pregunta? Perdón, una pregunta aquí. Dígame. Gracias. Con la permeabilidad, ¿siempre será constante en estos casos, verdad? ¿O hay alguna ocasión o alguna condición en la que la permeabilidad ya no sea la misma o no sea constante? Sí, la permeabilidad que estamos hablando aquí es la permeabilidad del vacío. Si nosotros estamos en otro medio que sea significativo su cambio, pues habría que determinar la permeabilidad en ese medio. Pero en este caso, pues siempre vamos a utilizarla para el vacío. Gracias, Inge. Muy bien. Miren, pues, la ley de Ampère no solo se utiliza para determinar campos magnéticos alrededor de corrientes, sino también nos permite a nosotros determinar en el interior de conductores con corriente. Entonces, pues ese va a ser nuestro microtema también de hoy, que es campo magnético. En el interior de un conductor. Muy bien. Para eso, supónganse que nosotros tenemos aquí
un conductor por el que circula una corriente. La figura me la robé del libro de Serway, ahí la pueden encontrar, ¿verdad? No la dibujé yo, del libro de Serway la he copiado. Supónganse que tenemos aquí un conductor circular por el que está moviéndose una corriente. Supónganse que deseamos calcular el campo magnético a través de la trayectoria 1 y a través de la trayectoria 2. Ven que la trayectoria 1 pues tiene un radio R minúscula. El radio del conductor es R mayúscula. Supongan que el cable, pero que la trayectoria número 2 pues tiene un radio que vamos a llamar A, por ejemplo. ¿Estamos? Ya sabemos cómo aplicar la ley de Ampere para determinar la corriente en la trayectoria número 1. Para eso no hay problema. Pero, ¿qué pasa con la trayectoria número 2? Bueno, pues miremos, aquí me quedaría, a través de la trayectoria número 2, me quedaría la integral, a través de la trayectoria 2, que es cerrada, de B por ds, eso es igual a la permeabilidad por la intensidad de la corriente. Muy bien, bueno, entonces, ¿cómo le hago para resolver esta integral? Pues recordemos, el campo magnético se supone que es constante, ¿no? Entonces aquí me quedaría el campo magnético alrededor de una corriente, ¿no? Por la trayectoria S, y eso es igual a la permeabilidad por la intensidad de la corriente. El detalle aquí está en esta corriente, ¿no? Porque la corriente, dijimos que necesitaba ser la corriente encerrada por la trayectoria amperiana. La corriente que circula por este conductor trata de abarcar toda la sección. Sin embargo, a mí me interesa únicamente la sección que estamos trabajando. Es decir, solamente me interesa la cantidad de área que está pasando por esta región que estoy intentando ayudar. ¿Cuánto es la corriente que circula aquí? Para poder determinar esta corriente, pues vamos a utilizar, voy a poner aquí corriente número 2, voy a utilizar la idea de la densidad de corriente. Recuérdense que la densidad de corriente J la definimos como la cantidad de corriente dividido el área. La densidad de corriente tiene que ser constante. Eso significa que si calculo la densidad de corriente para toda la corriente, todo el conductor, pues esta corriente sería la corriente total dividido el área total. En este caso, pues el área total sería la área del conductor, que sería pi por radio cuadrado, ¿verdad? Porque el conductor tiene un radio R. Y si calculo la densidad de corriente para mi cable pequeñito, o para esta trayectoria amperiana, pues la densidad de corriente tiene que ser la misma. Es decir, la corriente que está circulando por esta área únicamente, dividido su área, que es una circunferencia de radio A. Entonces aquí me quedaría la corriente que voy a llamar corriente 2 dividido pi por a cuadrado. Noten que de esta expresión pues puedo cancelar pi y podemos determinar cuál es el valor de la corriente número 2. La corriente número 2 sería entonces la corriente total multiplicado por a cuadrado y dividido entre r cuadrado. Esto me está diciendo de que es únicamente una fracción de la corriente total en el radio R. Ahora sí, puedo seguir aquí. Noten que esta trayectoria se refiere a la longitud de la trayectoria por la cual estamos integrando, que es una circunferencia de radio A. Por lo tanto, vamos a ver, aquí me quedaría el campo magnético multiplicado por 2 pi por A, sería igual a la permeabilidad por la cantidad de corriente que está circulando allí, que es la corriente total, por A cuadrado dividido a R cuadrado. De tal forma entonces que el campo magnético quedaría expresado como la permeabilidad por A cuadrado por la corriente dividido 2 pi por A por R cuadrado. Aún puedo simplificar algo, ¿verdad? Finalmente, entonces, el campo magnético se expresa como la permeabilidad por la intensidad de la corriente por A dividido 2 pi por R cuadrado. Esta expresión es la que me define el campo magnético en el interior de un cable, de un conductor por el que transporta corriente, siempre que este sea circular. ¿Estamos? Campo magnético en el interior de un conductor por el que circula corriente. Apliquemos un ejemplo sencillo.
A ver, este problema dice así. Un paquete de 100 alambres rectos, largos y aislados forman un cilindro de radio R. Vean, todos los alambres se juntaron entre sí hasta formar una especie de cilindro. Pero todos los cables así bien pegaditos. Inciso A. Si cada alambre conduce 2 amperios, cada alambre, vean, son 100 y cada uno lleva 2 amperios. ¿Cuál es la magnitud y dirección de la fuerza magnética por unidad de longitud que actúa sobre un alambre localizado a 2 centímetros del centro del paquete? ¿Estamos? Bueno. Para eso supongamos lo siguiente. Supónganse que este es el cable o el cilindro en el que están acomodados todos los alambres. Uy. ¿Se me deja? No, no me va a dejar. Qué triste. Dejémoslo allí. Ahí está. Este es el cilindro en el que se encuentran todos los alambres que el problema me dice, ¿verdad? Los pequeños alambres están conformados aquí. Pensemos que el centro del cilindro es este punto de aquí. Queremos calcular la fuerza magnética, vean. La fuerza magnética, no campo magnético, sino la fuerza magnética que soporta un cable que se encuentra a 0.2 centímetros del centro del paquete. Piensen que el cable es este. Aquí hay 100 cables acomodados pegaditos entre ellos. Cada uno aislado, ¿no? Es decir, no se comparten la corriente. ¿Qué necesitamos para calcular la fuerza magnética? Pues ustedes recordarán que aprendimos una ecuación que me dice que la fuerza magnética en un conductor por el que circula corriente es simplemente la corriente por la longitud, por el campo magnético, por el seno del ángulo. Recuérdense que el campo magnético es circular. Pensemos que la corriente va en esta dirección. Las corrientes, mejor dicho, porque son 100 cables y cada uno transporta 2 amperios. Si las corrientes circulan todas en esta dirección, pues es por la regla de la mano derecha, nos podemos dar cuenta que el campo magnético circula en esta dirección. Y la corriente circularía en esta dirección. Ese cable. Entonces, noten que el campo magnético forma 90 grados con la corriente. Entonces, el seno de 90 vale 1. Y como el problema no me pide la fuerza, ¿no? O sea, la fuerza como tal, sino me pide la fuerza magnética por unidad de longitud. Es decir, la fuerza dividida la longitud. Por lo tanto, me quedaría aquí la fuerza magnética dividida la longitud. Eso sería igual a la intensidad de la corriente multiplicada por el campo magnético. Y campo magnético nada más, porque seno de 90 dijimos que era 1. Campo magnético no lo conozco. El problema es que me proporciona la corriente y me pide la fuerza por cada unidad de longitud. Por lo tanto, para determinar esta fuerza por unidad de longitud, únicamente me hace falta el valor del campo magnético. ¿Okay? Al conocer ese campo magnético, ya lo hicimos. Pero ¿cómo puedo conocer el campo magnético en el interior de un conductor? Fácil, acabamos de ver una ecuación. Dijimos que el campo magnético se calcula como la permeabilidad por la intensidad de la corriente, por la distancia dentro del cable que quiero calcular el campo magnético, por 2pi dividido el radio al cuadrado, siendo R el radio total del conductor. Para este caso particular, en este problema, los datos serían la permeabilidad por la intensidad de la corriente, que es la intensidad de la corriente es la total por el que circula el conductor. En este caso, pues estamos hablando de la totalidad de corriente que circula aquí. Si cada cable lleva 2 amperios y son 100 alambres, entonces tenemos una corriente total de 200 amperios. Entonces yo voy a escribir aquí 200 amperios. Por A, que es la distancia a la que quiero calcular el campo magnético, que es 0.2 centímetros. Dividido 2pi por el radio, que es de 0.5 centímetros al cuadrado. Ven que el problema me proporciona estos datos. El radio es de 0.5 centímetros y queremos calcularlo a 0.2 centímetros.
Entonces, pues vamos a ingresar datos a nuestra calculadora y veamos de cuánto es este campo magnético. Me queda aquí. Entonces, vamos a ver. 4pi por 10 elevado a la menos 7 por 200 amperios por 0.2 por 10 a la menos 2 dividido 2pi por 0.5 por 10 a la menos 2 al cuadrado. Me queda entonces que, si no estoy equivocado, vamos a ver, 4pi por 10 a la menos 7, 200, 0.2 centímetros, 2pi, no me falta pi. 2pi por 0.25 por 10 a la menos 2 al cuadrado. Sí, ahora sí está bien, que ver. Entonces el campo magnético sería de 1, 2, 3, de 3.2 militeslas. Como ya tengo el campo magnético, finalmente puedo calcular entonces la fuerza magnética por unidad de longitud. La fuerza magnética por unidad de longitud sería la corriente por la que está, la corriente que circula por este único cable que se encuentra a los 0.2 centímetros. En este caso sería 2 amperios, porque queremos calcular la fuerza magnética solo en ese cable, por el campo magnético, que es de 3.2 militeslas. Entonces, la fuerza magnética por unidad de longitud, que va a tener unidades de newton sobre metro, sería simplemente multiplicar esto por 2, que me da de 6.4 por 10 a la menos 3 newtons sobre metro. Y así hemos calculado entonces la fuerza por unidad de longitud que soporta un cable en el interior de otro cable más grande. Pensamos. ¿Alguna pregunta? ¿Se comprende? Si no hay dudas, entonces hasta aquí la clase del día de hoy y nos miraríamos el día de mañana para realizar nuestra práctica de laboratorio. Si no llevan el laboratorio, entonces nos miramos el día miércoles. Pasen una buena tarde. Cuídense mucho. Audio Jungle.